Hola a todos y todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy pero que muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de el nuevo álbum de larga duración de Víctimas de Vértigo, Sueño Eterno. Se ha convertido en tendencia que las agrupaciones posteriores a la década de los 10 busquen establecerse y en algunas ocasiones autodenominarse como el siguiente gran hito musical que irrumpirá la escena alternativa musical colombiana y elevará nuevamente el estándar y estatus independiente, alternativo, único, diferente, maravilloso, estupendo y a los sonidos bogotanos. Sin embargo, la tendencia se democratizó lo suficiente como para que veamos de manera horizontal las músicas que hoy propagan el panorama escénico y alternativo y no puedan establecerse fácilmente un proyecto o una banda o un álbum como si lo hacían en tiempos pasados. Al contrario, se diversifican en unas búsquedas estéticas y sonoras que amalgaman el quehacer musical como parte de una lógica mutante. No por eso desaparecen claramente los discos que se convierten en referentes de estos movimientos, pues a un poco más de 2 años de publicado el álbum que hoy convoca esta discusión, Víctimas de Vértigo lanzó un disco que cumple efectivamente con ser un nuevo referente variopinto de lo que caracteriza los intereses musicales y sonoros que comparten más de una banda actualmente en el panorama escénico alternativo. Ya no se trata de una cuestión ontológica de ser como, sino una epistémica, saber sobre, lo que está fascinando a más de un proyecto actualmente. Y eso es algo que encuentro particularmente interesante. Con Ser Lágrimas para Ser Mar han sabido posicionarse como referente de más de un sonido y hablar lanzamientos relativamente recientes como el Movimiento para Soltar el Almas de Olavil, el último festivo del Juliana que otro día o más de algún sencillo de canales nacionales, por solo mencionar algunas. En parte, eso es gracias a la plétora de sonidos que son adyacentes al primer trabajo de larga duración, donde podíamos encontrar rock alternativo, art rock, EDM, EBM, trance, breakcore, alternative dance y un largo y a veces innecesario, etcétera. El fenómeno sonoro, el melodrama, el humor y la simbiosis a la vez reverberada y a la vez pulcra dialogan con el sintetizador y la fascinación por los sonidos inclinados por la electrónica. La constante de este primer álbum era lo variado de la propuesta. Funcionaba y sigue funcionando como una guía rápida de lo que representa esta nueva generación de bandas y artistas emergentes. No se nos haga extraño que tengamos que recitar constantemente este primer álbum para evaluar discos por venir, así como ya lo hacemos con el debut de Nicolás y los Fumadores, Los Soles Negros de Olavil, Amor Inmortal de la UA 2030. Sin embargo, ese primer disco carecía de algo, de un sonido o de una estética que pudiera direccionar directamente con Víctimas de Vértigo, que al final es lo que más debería interesar a cualquier proyecto, encontrar su propia identidad. Encontrar esos elementos propios que condensen un material para que sea algo más que una experiencia y se convierta en una obra con una identidad marcada y clara, que no es un problema menor. Y ese problema es señalado por Víctimas, que se apartan un poco del sencillo Sapos que le había seguido al primer álbum y que parecía ser lo que podríamos esperar de un nuevo disco de Víctimas. Y aunque el espíritu de composición intimista y melodramática de Nicolás Villamizar sigue presente, la concentración en explorar más profundamente un estilo centralizado es lo que podemos identificar fácilmente en este nuevo álbum, Sueño Eterno. En Sueño Eterno estamos frente a un disco que sabe expresarse no solo como un sonido propio de la escena musical, sino de Víctimas de Vértigo. Queda valoración claramente de cada uno reconocer qué tipo de pretensión artística es más fascinante discutir, si esta colectiva o esta identitaria. Pero a mi concepto es interesantísimo que en 2 álbumes de una banda tan nueva ese debate se pueda dar. En Sueño Eterno nos encontramos frente a 11 canciones que admiten que el fantasma electrónico y sintético que recorría el debut yacía el espíritu de Víctimas de Vértigo, una agrupación que está interesada no solamente en alcanzar sonoridades varias, sino en componer un diálogo con sus propios referentes. Aquí veremos cómo todos los recursos de producción que se conozcan están siendo utilizados, no solamente desde el uso de sampleo que ya veíamos en su anterior trabajo con All the Things She Said de Tattoo en Silencio, Perdóname de la Factoría en Mi Corazón, la interpolación del riff de Jigsaw Falling into Place en la apertura de Sueño Eterno, el homenaje a Burial en Condición Humana, el recurso de transición de este tema con Mil Preguntas, solo por mencionar algunas.
Si no, nos vamos a quedar aquí todo el video. El hecho de cómo logran que cada referencia que hacen sea algo más que simplemente mostrar que saben de música, sino que construye un trabajo más sólido y que además en esa función de conocimiento melómano produzcan un sentido sobre su identidad. Eso es lo que hace que ese trabajo sea un álbum tan sobresaliente y posiblemente es lo que más me emociona hablar del disco. En menos de 40 minutos, Víctimas de Vértigo nos recuerda que saber sobre algo es también un mecanismo para construir algo fresco y novedoso, sin dejar de lado la solidez que deberíamos esperar de los trabajos de larga duración de nuestras bandas locales. Estamos frente a un buen álbum no porque podamos señalar sus influencias, sino porque las reconocen como algo que permite emerger algo nuevo y emocionante con características propias. Este álbum abre con Quién soy yo, que a nivel temático ayuda a proponer la orientación narrativa del disco, que produce un álbum que tiene como objetivo establecer la forma clara, la identidad de una agrupación que se mostró por primera vez con la colección de sonidos ajenos, al tiempo que una temática de un disco que está constantemente en drama consigo mismo. Pareciese que se perdió el sujeto y todo el disco es cómo encontrar algo que ya no se va a recuperar. En los primeros momentos de la canción de apertura nos muestra cuáles serían las intenciones y las pretensiones sonoras y estéticas que van a recorrer todo el álbum, siendo el principal elemento la fascinación por el rock industrial que no teme por coquetear con el new rave, el alternative dance e incluso el digital hardcore. Ahora bien, esta canción, a pesar de que funciona a nivel temático, como canción en sí misma no aporta realmente mucho en cuanto a la musicalidad del proyecto. Y siento que ese es un problema que se repite en varios cortes de este disco, donde las cortinas y los interludios llegan a durar más de lo que deberían, como veremos más adelante en Mi Corazón o en Condición Humana. Después llega Sueño Eterno, un tema frenético y emocionante que sabe arrancar el disco con lo que puede ser el momento de rock alternativo más tradicional entre comillas, y cursivas, porque a medida que avanza la canción van apareciendo cada vez más arreglos que nos introducen a un mundo digitalizado y sintético que protagonizará todos y cada uno de los momentos del disco, sin importar el género que esté protagonizando o permeando por lo menos cada canción. Aquí la interpretación del riff de Radiohead funciona para dos cosas. La primera es que están completamente conscientes de las referencias que han construido este proyecto musical y cualquiera que sea fan de la banda inglesa de Abingdon sabrá que precisamente esa oscilación entre el hard rock y la electrónica es lo que representa su sonido, por lo que este riff habla más de su identidad como agrupación que simplemente algo que están tomando prestado para una pretensión estilística. Así como pasará más adelante en el disco con las similitudes que hay prácticamente en cada canción con Nine Inch Nails, el otro proyecto que está presente en la inspiración de esta banda a nivel compositivo y estilístico casi perpetuamente. Por otra parte, funciona para que el cambio que va sufriendo de a pocos la canción sea un orgánico e interesante. La letra está reconociendo también la forma en la que la propia esencia del proyecto está frente a los intérpretes, lo que hace que la construcción de esta canción sea tan interesante en la búsqueda identitaria que apela a la pregunta del primer tema. Además de tener un gancho que sonoramente es imposible no precognar constantemente en la cabeza. Y si un día la veo, espero verla de frente. Mi cuerpo solo es un frasco, su esencia no se detiene. El dinamismo como filosofía e identidad es lo que veremos más repetidos a lo largo de este corte. Después, aumentando el frenetismo y fortaleciendo el concepto de plasticidad discursiva, llega el futuro. El dramatismo vocal de Nicolás entra en simbiosis espectacular con el resto de la banda y se siente orgánico con la propuesta a la vez melancólica y festiva que propone la canción. Siento que es un tema que se enfoca en destilar un virtuosismo por parte de todos los integrantes de la banda, convirtiéndose en un derroche de talento que prepara el momento danzable con el que cierra de una forma orgánica y hasta deseable. Pareciera incluso que estamos viendo una versión más madura y mejor lograda del AVE del anterior disco. Ya no hay un corte de cumbia, sino una transición mejor elaborada entre dos sonidos que se dialogan gracias a la composición de la canción. Después, en silencio, retoman una composición más cercana al segundo tema, en cuanto a la elaboración vocal con las letras que son evocativas de imágenes fuertes y sensacionales, en tanto a las alegorías de sentidos como forma de entender el mundo. Al tiempo, reutilizan la forma en la que los instrumentos van digitalizando sus expresiones, que era el motivo principal de la canción 3. Es en este momento, cerrando la primera mitad del disco, que vemos una banda que no solo está logrando dar canciones muy bien ejecutadas en sí mismas,
sino que logra que entren en diálogo de una forma dinámica y orgánica. El sentido esotérico y arcano que hace parte de cada uno de los pequeños momentos de este tema hace que todo segundo cuente y cada momento que llegue sea completamente emocionante. Y cuando termina de sugestionar con el cuando lo veas, muéstramelo. La explosión instrumental y vocal no sea solamente algo meramente común en tanto la forma clásica de componer rock con su explosión y su clímax, sino que se siente merecido al provocar cierta expectativa alrededor de cómo va evolucionando el tema y cómo se develan los elementos que construyen la canción para que cuando menos lo esperemos estemos presenciando un sinfín de elementos dialogando y jugando entre sí. Un cierre que no tiene nada que enviarle a los artistas de digital hardcore más posicionados. La primera mitad acaba con Mi Corazón, un puente que sin ser necesariamente mi momento favorito del disco, sabe mantener la esencia de los temas que le preceden y prepara la entrada de la segunda mitad con Te Desapareces. En este sexto corte vemos una composición lírica que retoma el diálogo interno que veíamos en las anteriores canciones, pero agregando una simbiosis entre el sentido melodramático y el de evocación de imágenes. Lo que pareciera ser dos vertientes de construcción musical se juntan en este momento que no deja de sorprender. Apenas abre el tema nos recibe: no dejo de pensar en el pasado, teniendo el presente acá conmigo, no entiendes el poder de las palabras, lo fuerte que se impregnan en mi mente. También me gusta cómo el recurso de la respuesta del verso principal que vimos en el futuro aquí funciona más como un complemento a la introspección que propone Nicolás que a las imágenes que construyen un mundo para habitar. Es que en esta segunda mitad del disco se siente mucho más íntima por eso mismo, porque hay una alteración en el sentido vocal de las canciones. Si ya en la primera nos estaban mostrando cómo funcionaría la producción y la sonoridad del disco, aquí es cómo se aterrizan las preguntas que vienen desde el cuestionamiento del nombre del primer tema. La carga emocional de este tema es increíble y sabe ubicar la solemnidad que exige la canción en los momentos danzables y electrónicos que se manifiestan en la canción. Realmente es muy interesante cómo logran hacer esas dos oscilaciones tan constantemente en prácticamente todos los momentos del álbum. Después, en Borrar Todo, el sentido sensiblero del tema anterior hace que esta canción, inclinada a ser una ruptura y pérdida, llegue a un nivel muy bien elaborado, que no se siente ni forzado ni exagerado, sino realmente merecido. El desgaste emocional al que apunta la canción es reflejado con la sinergia que encuentra la banda. Hace que estemos frente a un disco que no para de sorprender en cada momento, en cada corte estamos presentando algo interesante y realmente me gusta mucho lo que está sucediendo. Sin embargo, llega Echo, quizás la canción menos memorable del disco. Hay mayor preponderancia en la construcción deprimente y asolada que traían ya las anteriores dos canciones, y aunque mantiene ese sentido íntimo que protagoniza esta segunda mitad del álbum, realmente siento que no está aportando tanto como las otras canciones que la están acompañando. No es necesariamente una mala canción, pero sí es la que puede estar quedándose más atrás que el resto de este tracklist. Luego llega Condición Humana, último interludio del disco que es una mezcla de inspiración del Untrue de Burial en su primera mitad y en su segunda más fascinada con el sonido de Machine Girl o de Grimes. Pero más allá de eso, lo que hace realmente destacar sobre todo es la forma tan limpia en la que hace para establecerse como una transición con mil preguntas, luego de haberse escalado de ser una canción lenta, cómoda, atmosférica, para ir agobiantemente construyéndose y llegar con lo que puede ser la mejor canción del disco y una de las mejores canciones de la banda. En Mil Preguntas, esta décima canción retoma la dolencia sentimental que hace parte del interés de esa segunda mitad del disco con una composición más tradicional, pero que por lo mismo retoma la atención rápidamente tras dos canciones más bien lentas y, no me gusta esta palabra, pero experimentales. La forma en que oscila entre tonos altos y bajos con una instrumental que no está simplemente acompañando la voz, sino interactuando con la ansiedad que propone la letra agobiante de esta canción, es algo que sigue manifestando un peso emocional lo suficientemente cargado como para no dejar de sorprender con la facilidad que parece tener Víctimas de Vértigo de jugar con el dramatismo en su música. El álbum cierra con Recuerdos, que es un tema que líricamente cohesiona muy bien con el sentir de pérdida y desolación que subyace en todos los cortes del álbum. Creo que, aunque está lejos de ser mi momento favorito o la mejor canción del disco, consigue jugar con todos los elementos que hacen parte del mismo para que dialoguen en una especie de conclusión frente a lo que queda de la pérdida.
y el adiós cuando el asunto es referente a un corazón roto y miserable. Me parece bien que en todos los momentos no deje de reconocer lo que hace que este álbum sea uno interesante de visitar y revisitar constantemente. Abre y cierra con una propuesta circular en su composición lírica e instrumental. Siento que esto es lo que apuntaban con Echo al poder dinamizar la tristeza y quietud con elementos más inclinados hacia la electrónica que componen el álbum. De esta manera, cierra el segundo álbum de Víctimas de Vértigo, un disco que manifiesta una madurez palpable en cada uno de sus cortes y donde saben mantener los elementos más identificables, tanto en composición musical como en arreglos y minucias que hacían llamativo al proyecto desde su primer disco, sin que eso le reste al mensaje y la narrativa que protagoniza el álbum. Si algo nos queda es precisamente cómo la tristeza y la melancolía del recuerdo acecha constantemente una mente perturbada y atormentada por la tristeza, que sin estar derramada en lágrimas, sí llega a sentirse potente a convertirse en parte en un paisaje inalterable. El uso de sintetizadores, reverberaciones, referencias e instrumentales acompañan esta búsqueda emocional que aterriza de una forma sobresaliente en prácticamente todos sus cortes. Aquí no hay canción mala. Asimismo, estamos frente a una banda que está preocupada por reconocerse a sí misma en un entorno repleto de expresiones musicales que tienen algo que decir y la capacidad para hacerlo. Se sienten cómodos y dinamizados cada uno de los integrantes de Víctimas de Vértigo y es un disco que también logra aterrizar muy bien la propuesta sonora que exige una producción de alto nivel que entregan completamente merecido Juan Diego Burgos y Felipe Rondón. Un aplauso completo para ellos. Aunque la segunda mitad del disco sea menos inventiva que la primera, la quietud que se expresa más frecuentemente tiene coherencia con lo que se nos es mostrado. Este es un disco muy bien hecho y es definitivamente un álbum que, al igual que el primero, estoy seguro que exigirá que se le revisite constantemente, tanto por mero gusto como para análisis de las bandas y sonidos que vayan a salir junto y después de este proyecto. Víctimas de Vértigo lo está haciendo realmente muy bien. Para mí, este álbum es un fuerte 8 a débil 9 de 10. Y ya, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó, suscríbete si no has suscrito, coméntame qué opinas del álbum, te gustó, no te gustó, lo escuchaste, lo vas a escuchar, cuál fue tu canción favorita, cuál disco debería reseñar yo después. Estoy estrenando un nuevo set, así que de pronto las siguientes reseñas no van a estar acá, o si lo están, de pronto voy a pensar qué hacer con el librero, la verdad. Em, Me mudé recientemente, así que estoy muy feliz por eso. Y por lo mismo quiero empezar a retomar más los videos del canal. Yo intento que todas las reseñas vayan a estar subidas en Substack. Voy a intentar que el link esté acá abajo. Este, para que puedan leerlo. Realmente, como se dieron cuenta, pues estuve leyendo todo el puto rato y no planeo memorizarme lo que acabo de escribir. Intentaré sacar también reseñas cada 15 días. Espero yo sea posible eso. Esos son como los anuncios parroquiales del final. Si te quedaron hasta acá es porque supongo que les interesa. Realmente me emociona mucho lo que está sucediendo en la música colombiana y por eso mismo quiero retomarlo con fuerza y con actitud. Eh, y qué mejor que con este grandiosísimo álbum que genuinamente los invito a todos y a todas a escuchar. Vale mucho la pena si a ustedes les gustan la cantidad de referencias que les mencioné, genuinamente estoy seguro que les va a gustar este. No es siendo más, nos vemos en 15 días con la reseña del disco de Casi. Chao. Ah, y suscríbanse y todo eso.